preguntas que seguramente cuando tengan alguna inquietud, yo pediría, como no estoy viendo la pantalla, estoy viendo la presentación, pediría que nuestro moderador, que en este caso es el doctor Jesús Ramírez, pues nos haga las preguntas que eventualmente tengan a bien a considerar y los propios participantes. La idea es analizar los aspectos generales en la presentación de pagos provisionales y definitivos de impuestos en México y las alternativas de las MIPYMES, que son el 99.8% del aparato empresarial en México en torno al COVID-19. Ese es el temario. Este inciso se los voy a hacer llegar a modo de presentación más adelante a ustedes. La intención es de que los abordemos cuanto antes posible, porque sí quiero partir de esta lámina. En México, no obstante todas las facilidades que ya hay en materia fiscal, donde podemos nosotros tener una visión prácticamente anticipada de lo que pueda ser nuestro resultado fiscal, no deja de ser valiosa tener en cuenta este artículo, el que habla del principio de la autodeterminación de las contribuciones, que no solo rige en México, regularmente es un principio mundial, pero que tiene un sentido de colaboración amplia, pero también de hablar con la verdad desde el principio, porque justamente las declaraciones se hacen bajo protesta de decir verdad. Aquí nos habla de que cuando tú te constituyes de manera formal o informal, pero estás realizando una actividad de hecho, pues tienes obligación de pagar impuestos, en este caso contribuciones. Vamos a ver cuáles se derivarían de ellas: el seguro social, por supuesto los impuestos federales, algunos impuestos locales eventualmente. Se determinarán conforme a las disposiciones que estén vigentes en el momento de su causación, son extractos de la ley, pero corresponden a nosotros mismos, los contribuyentes, la determinación de las contribuciones a cargo. Y aquí hay algo importante, que se hace mediante declaración. Y acordémonos que cuando nosotros nos expresamos mediante declaración, acabamos de salir de un curso de lavado de dinero, y yo hacía una pregunta muy concreta: ¿por qué nosotros aquí en las declaraciones, en términos fiscal, pagamos mediante declaración, y en el tema de lavado de dinero tenemos avisos e informes? Hay una connotación jurídica importante, y aquí me lo expusieron muy bien los abogados. Al final del día, los avisos e informes no llevan consigo un tema penal, y una declaración sí. Eso lo dicen pues, el Código Penal de Procedimientos Civiles, y no sé si me corrigen aquí los abogados, también eventualmente pueden estar vinculados a los temas penales. Y tengo una puntual acotación, que en el caso de las contribuciones que no se hubiesen retenido estando obligados a ellos, pues la persona que está obligada las tiene que pagar, aun cuando el impuesto de la renta, en su fracción quinta del artículo 27, dice que cuando tú no retengas algún pago de este impuesto, evidentemente lo puedes acreditar con la declaración de pago del sujeto que recibió forzosamente los dineros, ¿verdad? Es decir, tu proveedor que te dé la declaración, lo cual puede complicarse en algunos momentos, ¿verdad? Por eso es muy importante tener presente las obligaciones fiscales. Y miren que el ciclo tributario en México se nos presenta de una manera muy noble, muy digerible, y esta gráfica yo la retomo mucho e insisto que a mí me gustó bajo el enfoque que tiene la autoridad. Hay 4 tipos de contribuyentes según la autoridad, y si vemos el tema penal, también había 4 tipos de gravedad en el tema penal, pero eso no quiero abordar ahorita. Aquellos que están dispuestos a hacer lo que es correcto, aquellos que intentan cumplir pero no siempre lo cumplen, aquellos que eventualmente solo cumplen cuando son forzados, y aquellos que definitivamente son un menor porcentaje, los que no cumplen. Y para eso las autoridades fiscales redundan en una interpretación, dijéramos, general de lo que puede ser el cumplimiento. Aquí la autoridad fiscal, dijéramos, pretende facilitar el cumplimiento a través de esta obligación de contribuir, a través de la simplificación en la inscripción, en las declaraciones prellenadas. Si eventualmente no cumpliste, vamos a ver el tema del buzón tributario, que te pueden cancelar los sellos digitales si no lo vas a activar o pusiste datos falsos, auditorías, acuerdos conclusivos como un tema amistoso, ¿verdad? Todavía, ya si de plano no cumples y eres forzado, pues ya empiezan mayores responsabilidades solidarias, un procedimiento administrativo de ejecución más corto, y ya en lo último, de plano, el que es malo y nunca va a hacer las cosas aunque lo estén forzando, pues eso ya hay consecuencias penales, como está la ley de extinción de dominio, y otras que para el 2020 pues ya están plenamente vigentes. Miren, en México somos esta cantidad de contribuyentes, o éramos esta cantidad de contribuyentes al cuarto trimestre del 2019. Bueno, se pueden llevar estadísticas parciales, pero en realidad todas las estadísticas macroeconómicas se miden por
trimestres pues, recién ya pudiéramos empezar a hacer las análisis de mayo, pero no en todas las latitudes, todas las páginas están vinculadas por trimestres. En el SAT sí, en los datos abiertos del SAT, decimos que en Chiapas aportamos más o menos entre un 2 y un 3% de contribuyentes al fisco federal, que no implica que sea la misma nivel de contribución, pero qué curioso, este mismo porcentaje, 2 y 3%, es más o menos el rango donde el Producto Interno Bruto Nacional es participado por Chiapas. Chiapas participa de entre 2 y 3% también del Producto Interno Bruto y hay una correlación, esperemos hacer una correlación con los demás contribuyentes también. Ya vimos dónde se concentran los estados y hoy por hoy ya son muchos estados, más de 10 estados que hablan del servicio del pacto fiscal, lo cual tampoco es tan sencillo porque podría generar dobles imposiciones en su momento. Aquí en el tema de cómo esté certificado de una manera muy general los contribuyentes, lo platico porque en realidad quiero llegar al tema de las obligaciones. Tenemos los grandes contribuyentes, son muy pocos, 8,800 contribuyentes, las personas morales ya se va reduciendo un extracto menor. En los grandes contribuyentes también hay personas físicas, hay que decirlo, 2,135,000 personas morales. Los asalariados regularmente representan de la base tributaria del Registro Federal de Contribuyentes un 60%, es el score ordinario, puede variar 62, 64, 59, pero regularmente es un 60%. Personas físicas, 29 millones, y si a esto acotamos, fíjense, si a estas personas físicas de 29 millones aparentemente debieran presentar su declaración anual porque son los obligados, porque no son asalariados y solo están excluidos de presentar una declaración anual, que estamos en esos tiempos todavía por la prórroga del comunicado del SAT, aquellos que tienen menos de 400,000 pesos, aquellos que tienen un régimen de incorporación fiscal o aquellos que tuvieron intereses inferiores a 100,000 pesos están excluidos de presentar una declaración anual. Es muy importante que sepan que todos los demás, independientemente, inclusive los premios, hay que informarlos, cualquiera que fuera su monto, para que no se convierta el impuesto como el impuesto retenido en los premios como pago provisional y en consecuencia pago definitivo. Bien, me están mandando aquí, hay que ser eficientes con la comunicación. Se dejó de ver la imagen, me dice, ¿se sigue viendo la imagen? Alguien que abra su micrófono y que con uno que lo vea significa que todos están bien. ¿Es correcto? ¿Se sigue viendo la imagen? Muchas gracias. Sí. Entonces a alguien se le fue la imagen y entonces es un tema particular. Fíjense que de esos 77.4 millones de contribuyentes, asumiendo que algunos pueden tener más de un régimen tributario, ya como por régimen tributario están estratificados en 80.8 millones, con este score de algunas precisiones que yo he mencionado. Miren, 5.4 millones están en el RIF, de aquellos 27 millones estos se salen, también se salen de aquellos 27 millones que quedaban de personas físicas, estos 17 millones que están aquí, sin obligaciones fiscales, y en consecuencia, señores, estaríamos hablando que personas no asalariadas nos vendría quedando más o menos entre 4.5 y 5 millones de contribuyentes. Entonces, esas son las unidades empresariales a que eventualmente se puede referir Forbes, quitando el régimen de incorporación fiscal y quitando los asalariados, y que no propiamente son empresariales, porque entendamos que hay régimen de arrendamiento y eventualmente un régimen tributario que está como una actualización en materia de enajenación, en materia de adquisición de bienes. El número de 77.4 millones de contribuyentes ya distribuido por sector de la actividad nos dice que tenemos una participación, fíjense, del sector primario y el sector secundario bastante raquítica, perdón por la palabra. Si sabemos que el sector primario y el sector secundario son aquellos que detonan la economía porque son los que hacen llegar los bienes, donde se producen, donde se hace llegar, es claro que necesitamos fortalecer el sector primario, y más aún en una época como el COVID, donde tenemos que al menos producir lo que consumimos. Entonces es muy importante que y por eso podemos entender que hoy, para el 2020, ya algunas empresas del sector agroindustrial que transformaban, antes eran solo los productores, ahora los que industrializan también pueden pertenecer a ese sector primario, pues realmente se entiende la necesidad de tenerlo como un tema preferente porque hay exenciones en materia de impuestos.
Bien, esto lo comento muy rápido, son muchos números, seguramente aquí hay contadores, ¿verdad? Lo entienden muy bien, pero en su mayoría puede haber alguno que no lo sea. La intención de esto es de que sepamos, de que si nos ubicamos en las letras rojas y en las zonas amarillas, sepamos que se ha recaudado prácticamente 1 billón de pesos desde el 2015 a 2019, 1 billón de pesos adicionales a los presupuestados en su momento. ¿De dónde ha venido una recaudación cuando evidentemente el Producto Interno Bruto, solo para decir más o menos a cuánto equivale eso, equivale más o menos a 5 puntos del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se mide más o menos como en 200,000 millones de pesos, un punto porcentual. En este caso, al haber 1 billón, se ha movido 5 puntos porcentuales el Producto Interno Bruto. Y miren que el gasto en la columna, en las últimas filas, el gasto, que en este caso a la postre es la misma cifra del presupuesto de egresos respecto a la ley de ingresos, ha representado, miren, el gasto público respecto al PIB, el 26% en 2015, 26%, y el 29% en 2019. O sea, ha incrementado la proporción del gasto público en relación al PIB, y que la presión tributaria, traducida como ese promedio general que una persona, sea física o moral, paga en México, ha pasado de un 13% a un 16% también en el PIB. Eso es bueno, porque finalmente estamos dependiendo de los ingresos petroleros, porque además no hay para dónde hacerse ahorita, pero es malo porque si no sumamos una base mayor de contribuyentes, como ahorita está pasando con la asignación de créditos, lo voy a mencionar muy brevemente en el tema de crédito a la palabra de Chiapas, particularmente porque esa transmisión se hace en Chiapas y si la están grabando y la suben en su momento, sepan de que estamos de Chiapas para el mundo, dijéramos. También se les está apoyando a las personas, a los negocios informales, lo cual como un acto de humanidad y de perspectiva económica puede entenderse, pero como un acto de reciprocidad fiscal evidentemente no, porque no son los que están contribuyendo a que el gobierno pueda dar esos créditos o al menos recibirlos. Realmente debiera apoyarse a los negocios formales, pero bueno, al final del día no podemos quitarle el derecho que tiene el gobierno de proveer como una tutela consignada al resto de la población, pero sí, eso no puede ser sostenible. Se tienen que eventualmente apoyar a los que están a los negocios formales. Miren, esta gráfica es muy ilustrativa. Yo le decía que más o menos anda el 60% de los contribuyentes en México, se refieren al padrón de personas físicas. Dentro del padrón total de personas, el 59%, 60% dijéramos, son asalariados, es lo que contribuyen el ISR por la retención a asalariados. Pero estos representan, en tema de número, 45.5 millones, un 60%, pero en tema de contribución representan 783,000 millones de pesos, dígase, 46%. Y miren que las personas morales, que representan tan solo el 3% del padrón de contribuyentes, aportan el 48%. En una proporción Pareto, como nosotros lo podemos observar, pues evidentemente el foco de oportunidad y el área de atención de las autoridades y donde debe fluir una ayuda sólida, no solo es en los temas asalariados, porque de allá se generan las retenciones, de aquellas personas morales generan las retenciones de los de abajo y además contribuyen la mayoría, y no estoy hablando de esas 50 empresas o 15 empresas, 30 empresas, lo que sea, que deban 50,000 millones de pesos. Esas son de un score muy reducido. Me estoy refiriendo al grueso de las personas morales, que, dicho sea de paso, muchos son negocios familiares, no tienen sistemas de gobierno corporativos sólidos. En materia de CFDIs es importante hablar de que, como lo ha dicho la autoridad, los CFDIs es el ADN de la tributación. A través del CFDI la autoridad ha tenido información muy valiosa y precisa que ha redundado en mayores escenarios de fiscalización más rápida, eficiente, y no necesita propiamente de diversa información más allá de los CFDIs. Hay muchos cursos que no se pueden hacer con los simples CFDIs, pero en su mayoría sí tienen información cualitativa que les da elementos de producción. Los actos de fiscalización que habitualmente se están haciendo ya con el tema de los CFDIs, pues entendemos que el SAT, de acuerdo, en su página los clasifica como verificaciones diversas, masivas, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, dictámenes, compulsas, y en el tema de vigilancia y obligaciones de cumplimiento espontáneo, aquello es, regreso tantito, auditoría, método de fiscalización. Esta autodeterminación que tú haces
se reserva a la autoridad la facultad y usa uno de esos métodos para fiscalizarte. Y aquí trata de establecer un cumplimiento espontáneo. Y miren el primero, 17H bis para 2020, bloqueo del sello, del sello, certificado sello digital, en el tema, es una firma electrónica, vaya, para efectos de emisión de comprobantes fiscales, el buzón tributario, las cartas, correos, telemensajes, mensajes, en fin, requerimientos, y la clásica, ¿no? Las caídas recaudatorias. ¿Cuáles son esas? Pues las vigilancias profundas, de donde se ponen a las 4 personas que son las 4 áreas del SAT, recaudación, auditoría jurídica, y por supuesto asistencia al contribuyente. Bien, esos son los elementos. Miren cómo ha participado, cómo se han, del 2012 para la fecha, cómo han participado los distintos roles de métodos de fiscalización que tiene la autoridad. Permítanme un segundo, voy a hacer una... no está perfecto. ¿Cómo han participado los distintos roles de la autoridad en este escenario de fiscalización? Partiendo que tenemos visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, dictámenes masivas, verificaciones o compulsas, miren que lo que más representa ahorita en el ejercicio 2019 son las verificaciones, los actos de fiscalización masivos. Acuérdense del tema de la autoridad electrónica y aquellos de tributario. Aquí, en la gráfica de abajo, en los números pueden ver cómo se ha comportado y dónde están las principales participaciones o referencias, ¿no? Pero miren que lo que era visitas domiciliarias, que era 2012, eso es obvio entender, pasó prácticamente de un 25% que se traía, casi llegando al 25%, a representar casi el 10%. Se han reducido sustancialmente y eso significa menos personal en el SAT y más herramientas de análisis de riesgos. Llama poderosamente la atención las verificaciones diversas que se sucedieron en 2007, pero es porque no estaban bien el andamiaje de la revisión electrónica. Al final del día se establecieron como masivas, eso se corrigió para el año 2018, ¿no? Además, un tema de CFDIs por ahí, una serie de cosas. Pero 2017 un parteaguas, acordemos que a partir de ese año cambió el CFDI y se convirtió en 3.3 de manera general, septiembre de ese año. Esta noticia es importante, lo saqué del Economista, cómo han sido la eficacia de las autoridades, en realidad a través de las herramientas tecnológicas, pues va a estar recuperando más dinero y ahorita ya sabemos cómo está todo el movimiento de al no haber apoyos y al no haber una economía dinámica, incentivada, pues es claro que a través de una fiscalización se van a ejercer todos los medios coactivos posibles. Aquí los actos de fiscalización, aquí lo tengo la última métrica, discúlpenme, el tercer trimestre del 2019, estimo yo que ya en la última, y les prometo que para el siguiente curso que me inviten o voy a actualizar esta gráfica, esto lo hice en febrero y no había salido el último informe, yo estimo que el pico de 2019 rebase por supuesto, al tema del 2018, y esa es la recaudación que se han tenido en millones de pesos. La cobranza de recaudación por parte de deudos fiscales, insisto, está hasta el tercer trimestre, y yo creo que va a rebasar, pero la tendencia es ascendente. Si bien hay picos de bajada en el 2014, sobre todo, hay una recuperación prominente en el ejercicio 2017, nuevamente, principalmente en verificaciones, hacia el ejercicio 2018. Los actos de vigilancia, ¿cómo han participado? Pues en 2015 fueron los mayores actos de vigilancia que hubieron, pero hoy por hoy estamos en el segundo nivel, después de 2018, más alto que ha ocurrido, o el tercero más alto. Es decir, nótese cómo en 2018 y 2019, ya cuando estaba plenamente vigente la estructura de la auditoría electrónica, miren cómo han sido los actos de vigilancia, y aquí están viendo todos, ¿verdad? Aquí también hay que contextualizar el tema del buzón tributario. Este cumplimiento tributario y la cancelación de sellos digitales, que fue un modo muy, dijéramos, recurrente de la autoridad y agresivo, y sobre todo en esos años 2018, 2019, provocó, miren, esta vigilancia, cómo fue el tema de la fiscalización y también la reacción en materia de recaudación. La recaudación derivada de la vigilancia de obligaciones, miren los picos, o sea, cómo veníamos en 2017 y cómo con aquello de los sellos y todo lo que veníamos observando, ¡pum!, levantaron los picos de recaudación.
Si bien podíamos afirmar eso, claro que con estos datos nos queda perfectamente claro, a menos que existan otros datos que yo no los tengo, yo creo que no estos datos. ¿Qué problemas fiscales y operativos se presentan hoy por hoy para los contribuyentes? Por supuesto, el buzón tributario. Hoy por hoy te pueden multar de una multa de 3,080 pesos hasta 9,250 pesos. Si no lo activas, la buena noticia es que para personas morales va a ser vigente a partir del 30 de septiembre de 2019 y para personas físicas la sanción va a estar vigente a partir del 30 de noviembre. Los procesamientos de la información, hoy a distancia, entendamos que ya cada vez debe ser más dinámico y cada vez debe estar más automatizados los procesos porque no esperábamos nadie lo que está sucediendo ahorita, es un parteaguas. Ha habido una reacción muy importante por parte de ciertos polos de negocio, ciclos de negocio, los de comida, los de tecnología, los farmacéuticos, por supuesto, ¿verdad? Los de reparto, bueno, y los digitales son las industrias que más han proliferado. De hecho, Netflix ha subido y Amazon son de los que subieron más su nivel de bolsa en los Estados Unidos recientemente, y las que cayeron, por supuesto, Blockbuster, Sears, y todos los que no pudieron adaptarse al cambio. Nosotros, como contadores, ¿en dónde vamos a estar? Yo tengo herramientas para ustedes, si eventualmente quieren dinamizar sus proyectos en materia de asesorías, podemos hacer una sinergia ahí, es muy importante dinamizarlo a través de redes digitales. Esto mismo que estamos haciendo, señores, estos mismos procesos de capacitación es lo que requiere la PYME, dinero, capacitación y publicidad para alcanzar sus objetivos. Procesos contables y finanzas, mayor inversión en tiempo y dinero para conciliar los FDIs. Es lo que hoy por hoy se está haciendo y que requiere mayores habilidades tecnológicas, sí o sí, si no estás frito. Y ya no te digo solo de manejar Excel y cosas por el estilo, sino las tecnologías nos tienen que llevar en el camino, ¿verdad? Hacerlo más eficiente. La materialidad, señores, y de esto no voy a hablar porque mi amigo Jesús sabe que si hablamos de esto, no vamos a terminar en lo que nos queda de tiempo. Miren que ya llevamos alrededor de 30 minutos desde que iniciamos y la intención es hablar de lo importante, la cancelación de operaciones, implica mayores procesos de control, porque evidentemente si te cancelan también los sellos es importante. Tu contratación de servicios, todo lo que tú debes de tener. Señores, y si se dan cuenta, hoy este principio de economía se está logrando a través de la tecnología, a través de más actos de fiscalización, pero que no forzosamente significa mayores costos a la autoridad, se está recaudando más. Y yo creo que esa es la vertiente de lo que va a suceder una vez que pase el COVID. No va a haber actividad económica, pero va a tener que ver necesidad del gasto público. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una recaudación. Ese señor Adam Smith, que por cierto fue el que inventó el impuesto de la renta para defender a Inglaterra de Napoleón, y que finalmente ganó, dijo que los impuestos pueden sacar o impedir que entre en los bolsillos de la población una cantidad mucho mayor de la que hacen ingresar al tesoro público. ¿Qué significa esto? Que para cobrar un peso me tengo que gastar menos del peso, mucho menos del peso. Dice aquí mucho mayor, mucho menos. ¿Cuánto? Quizás 50 centavos, puede ser mucho todavía, 30 centavos. Pero no me puedo gastar un peso y cobrar cero. Y eso está pasando, y posiblemente esté pasando con un régimen particular, sobre todo el primer año de operación, que es el RIF. Evidentemente hay una distorsión en el tema del principio de economía de los impuestos, pero eso tiene un propósito extrafiscal. Y vamos a entrar propiamente en la materia, ¿no? Hablamos de las obligaciones de las personas morales. Permítanme ejemplificarlo de esta manera. La verdad que es un gusto compartir temas específicos, porque si bien no tenemos de una manera implícita en el ADN del cumplimiento, muchas personas, contadores, abogados, empresarios, en fin, lo cierto es de que cuando te pones a tratar de explicarlo, estudias muchísimo más de estarlo recibiendo, eso es una gran ventaja, por gracia de Dios, y por lo menos, señores, hay 30 obligaciones que una persona física, pero una persona moral tiene, lo menos, y eso sin atender actos de molestia de la autoridad, y hablando tan solo del ámbito del ISR y el pagar impuestos, ¿no? De federales. Tendremos que ver el tema de las obligaciones laborales, de seguridad social, de impuesto sobre nóminas, o sea, 30 obligaciones, señores, que debes estar al pendiente, y que si no, pues por supuesto que hay sanciones, ¿verdad? Y que eso es lo que hacen los contadores, lo que hacen los directores de empresa, los dueños de empresa, los administradores de empresa, en llevar esta tranquilidad. Y cuando algo se rompe, y perdón, para 30 obligaciones, de tan solo un punto que estoy comentando, imagínense las otras regulativas, si eres de la industria de alimentos, pues más
el tema regulatorio de alimentos, y si tienes préstamos bancarios, pues el tema, o sea, hay un tema de compliance brutal, pero miren, señores, entre el Código Fiscal y el artículo 76, voy a mencionar 3 artículos, 27 del Código Fiscal, 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 110 de las personas físicas, nos rompemos en pedazos. Es esto, 3 artículos que nos dicen, independientemente que tenemos unos requisitos, dijéramos que prácticamente estamos en temas formales, ni siquiera de fondo en este punto, porque no estoy hablando de 69B y otros actos de requerimiento, insisto. Solicitar inscripción a la RFC, pues miren, las obligaciones, estas 30 obligaciones las tienen las personas morales. Proporcionar la información relacionada con la entidad domicilio y en general sobre la situación fiscal, claro, y si no lo haces te van a cancelar tus sellos digitales como está previsto en el 17H bis del Código Fiscal para 2020. Manifestar en el Registro Federal de Contribuyentes de domicilio fiscal, insistimos, lo mismo, y sus modificaciones. Solicitar el certificado de firma electrónica avanzada, y no puedes tramitar muchos servicios, gestiones, solicitudes, hay que hacerlo, es más, no hay forma que no lo hagas, hoy por hoy te cachan en el momento de hacer el trámite, ustedes lo saben. Dar aviso al RFC de altas y bajas de socios, de accionistas, anotar el libro de accionistas y en cada asamblea, fíjense qué interesante, el RFC de los socios. Y si no lo tienes, pues darle de alta o de baja a la persona en el SAT tú mismo, ¿no? Solicitar la inscripción en el RFC de los trabajadores, así como proporcionar el número de correo electrónico y número telefónico o inscribirlos de modo masivo. Señores, no lo quiero leer, esto les queda a ustedes, les hago llegar esta presentación, por supuesto. Nada más quiero que noten hacia dónde van los puntos negros, las zonas negras son lo que no aplica para la persona física propiamente, y estamos hablando que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quizás, si la persona moral tiene 30 obligaciones, la persona física tiene 23, 25 obligaciones, entonces, porque aquí no puse, llegué hasta el número 28, pero me faltó buzón tributario en un momento dado, ¿no? Es muy importante para el tema de que nos está ocupando. Por favor, señores, tomen en cuenta estas obligaciones porque al final del día seguramente van a haber preguntas muy específicas que lo importante más de esta información que les va a quedar es atender sus dudas. En el tema de buzón tributario lo pongo como una obligación aparte. Yo le decía que son 3,080 pesos la obligación mínima, la multa mínima por no activarlo, y eso está, bueno, vaya, en este de transitorio 47 del Código Fiscal de la Federación, en su momento, esa resolución miscelánea de modificaciones, y la máxima es 9,250. Y aquí, en la quinta versión anticipada, válgame Dios, quinta versión anticipada de la primera modificación a la versión miscelánea fiscal para 2020. Me faltó, primera resolución de modificaciones. Yo lo quise abreviar un poco. Vamos en la sexta ya, señores, y bueno, hay que entender que esto es con base en el artículo de 69 de la Ley Federal de Transparencia, con base en el artículo 69 de la Ley Federal de Transparencia y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad tiene que publicarlo por medida de transparencia, justamente, y ya vamos en la sexta, aun cuando no esté aplicando, y ya es válido, también está en la regla 1.8 de la resolución miscelánea fiscal, que dice que lo que está publicado evidentemente tiene validez cuando nos ayuda, ¿no? Y aquí estamos que nos vamos hasta septiembre y noviembre de las personas físicas. Un paréntesis muy importante, señores, hoy por hoy hay muchos CFDI con errores, muchísimos CFDI con errores, y en ese sentido valdría la pena contextualizar que un CFDI a mí me cuesta como multa, a mí que lo emito, 15,000 pesos, mínimo, son 15,280. Pero al PAC que supuestamente yo contraté para hacer esta operación, le multan 1 peso. Estoy hablando de lo mínimo. Puede llegar hasta 5 y puede llegar hasta 87,350 pesos. ¿Qué otras sanciones tenemos? Como en las partes de las personas morales, una de las sanciones que no leí de manera precisa, pero que estaba, era presentar por medios electrónicos su declaración. Y desde aquellos que pensaban que la declaración era por omisión de la obligación fiscal, fíjense, una cosa es la declaración y otra cosa el impuesto que declaras. A ti te pueden multar porque no presentaste por internet los 14,000 pesos, porque ese era por medios electrónicos, no utilizaste el medio adecuado, es más, no lo habías hecho. Y además por omitir la presentación de una obligación, o sea, puede ser 1,400. Y si te lo requieren y no contestas, otros 1,400. Estoy hablando de cantidades mínimas.
y si te vuelven, y evidentemente la declaración por internet, otros unos 14,230 pesos. Estás hablando que son como 16,000 pesos, más o menos, 17,000 pesos, ya sumados todos, la sanción por no hacer, no contestar incluso el requerimiento. Cuando menos, y esto puede llegar, por supuesto, casi como 80,000 pesos, 90,000, en ese rango, la sanción máxima. Siempre van a ser las mínimas, ¿verdad? Bien, señores, periodicidad. Y en el tema de declaraciones, yo agregué, esto está tal cual, evidentemente compilado para ustedes de la página del SAT, donde dice en qué momento tenemos que hacer declaraciones. Ya me estoy hablando un poquito más de pagos provisionales de las personas morales, y aquí me voy a tener en esta gráfica para explicarlo muy bien, o tratar de explicarles a ustedes, mejor dicho, lo más que pueda. Tenemos esta periodicidad, no aparece en la cuatrimestral, pero existe en función de arrendamiento. En arrendamiento, si no el arrendador, cuando haces tus operaciones a través de un fideicomiso, existe una declaración cuatrimestral, pero en las que sí aparece, la mensual es indubitable, siempre tenemos una operación mensual para lo que es personas morales y personas físicas con actividad empresarial o profesional. Arrendamiento, tenemos una opción de hacerlo trimestral, y en actividad empresarial, en el tema del RIF, muy particularmente, que es la única, lo podemos hacer de forma bimestral. De forma trimestral, además de arrendamiento, tenemos al primer año de operaciones de la persona moral de que se trate. La verdad que tú lo puedes hacer trimestral. ¿Qué pasa? Aquí viene una pregunta que en la práctica se ha dado y que pues no se ha seguido, ¿verdad? ¿Qué pasa si en lugar de cumplir trimestralmente tu ISR, lo cumples de manera mensual? Pues la verdad no pasa nada. Al final del día, todos los plazos bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, sí, si el sistema te lo permite, no pasa nada, porque esos plazos, si recordarán, me voy a fundamentar mucho con mi tema de la exposición de motivos para los plazos, el tema semestral y el tema bimestral, que por capacidad administrativa se les otorga a aquellas personas un beneficio adicional que no sea mensual, porque es una carga administrativa muy alta, el tener, se les otorga un periodo mayor al mensual para que puedan tener un respiro administrativo mayor. Entonces, si tú lo haces menor, señores, si el sistema te lo permite, yo no lo recomendaría, pero si lo hiciste, en realidad no pasa nada. Hoy por hoy, como son los aplicativos, lo peor que puede pasar, no te pueden multar por no estar presentando, a lo mejor, oye, no utilizaste la publicidad de vida. Sí, pero si utilicé, el que puede lo más, puede lo menos. Y si yo utilicé la publicidad mensual, pues, evidentemente la autoridad no puede sentirse agraviada por eso. A lo mejor por no utilizar un medio y a lo mejor no por no declarar adecuadamente, pero no por querer ir anticipando mis pagos, porque al final del día, al referirnos de pagos provisionales, señores, después de que ya hay una mecánica muy puntualmente establecida para cada régimen en especial de aquellos que tengan obligación, en pagos provisionales uno puede pensar, bueno, si es un pago provisional, lo puedo entonces disminuir, es decir, si me salen 50, lo puedo pagar 30, considerando que es provisional y lo que no pague lo voy a pagar en anual. No, señores. Eso, fíjense que el nuevo dinamismo digital, la autoridad, que les quiero decir con todas las letras ahorita y con todas las letras que quede con mayúsculas, letras cursivas y del tamaño que quieran, la autoridad está legislando con los formatos, sobre todo en la vía electrónica, porque diversas facilidades que están en la relación miscelánea, en mi oficina, y con algunos clientes y algunos amigos, y de manera, por imposibilidad práctica, en el formato, hemos optado por presentarlo en otra forma, por otra vía. Por supuesto, está siempre la posibilidad de que yo pueda en un momento dado quejarme, yo pueda pedir un procedimiento formal, lo pueda hacer por escrito libre, porque cuando no hay un formato dice el código que aplicaría el escrito libre, pero entonces ya estaríamos hablando de un método alterno y más bien, al final del día la autoridad, aun cuando la miscelánea, voy a poner un ejemplo cuando se me olvide, por favor me lo recuerdan, un ejemplo de lo que estoy diciendo, la autoridad te dice que puedes presentarlo en esquema de mis cuentas, pues te vas a mis cuentas y resulta que no puedes y tiene que ser por mi contabilidad. ¿Y por qué no puedes? Porque no te dejó, pero la regla te decía que sí. Entonces, ¿qué haces? Pues lo presentas por mi contabilidad. La idea es cumplir. Y si el formato para cumplir está en uno u otro, lamentablemente, pues habría que hacerlo bajo la vía práctica, más allá de... Además, la resolución miscelánea fiscal, que es el que debe establecer el procedimiento, si puede estar errónea, bueno, al final establece un procedimiento que no te puede generar una carga más allá de una explicación. Y si en el formato
ahorita lo peor que puede pasar, insisto, es de que si lo presentaste como medio distinto es que no te jale la información como está sucediendo mucho ahorita en las declaraciones anuales, y por eso aquí nuestro amigo Jesús nos iba a preguntar un tema al final, un tema de actividades, actividad empresarial, ¿verdad? El doctor Jesús. Cuatrimestral para arrendamiento, insisto, porque es a través de fideicomiso. Semestral para las personas del sector primario que estén vinculadas a este autotransporte, señores. Muy importante este punto del semestral, perdón, porque es justamente para estimular a un sector que carece de controles administrativos, al menos eso es lo que se busca o lo que se dice, ¿verdad? Sin periodo, bueno, pues aquellas obligaciones que tienes que hacer de manera esporádica, no se me ocurre ninguna, y por supuesto el ejercicio. Fecha límite, el 16 de modo general, hablando de personas morales y las personas físicas que lo quieran asumir, pero existe un decreto para las personas físicas, que es opción, insisto, del 26 de diciembre, imagínense, ya estamos a más de un sexenio de esta disposición y sigue vigente, lo cual la autoridad lo ha visto bien y es bueno, y vio la autoridad que era bueno, ¿verdad? Voy a hacer una paráfrasis también. Y vio la autoridad que era bueno y siguió para adelante. Y aquí te vas conforme al sexto dígito numérico. Mi dígito último termina, por ejemplo, en 4, pues yo tendría 2 días más para presentar, hábiles más para presentar mi declaración. Y así viene codificada la línea de captura regularmente hoy por hoy, asumiendo las bondades. Miren que ni siquiera te preguntó, más bien es una opción, y ni siquiera te preguntó la autoridad. ¿Por qué? Como sabe que es bueno para ti, pues te da más plazo. Tú puedes reclamarle a la autoridad porque no te hizo pagar el 17, y en lugar del 17 te puso el 20, sería hasta como ridículo pensarlo, pero al final del día, como te conviene, lo hechos. Bueno, señores, ese numeraje es para que lo consulten, no es para que lo leamos ahorita, ¿verdad? La obligación de cálculo y medio de presentación y de pago, pues están en este numeral. Particularmente quiero destacar el numeral 2.8 de la resolución ciudadana fiscal, que ahí viene las reglas específicas para la presentación y hay que entenderlo. Y aquí se acota todo lo que eventualmente los artículos que se relacionan con la obligación pues la obligación propiamente de la declaración, el cálculo, cómo se estipula, y aquí voy a hacer una precisión. Sabemos, y voy a asumir que no hay contadores aquí, porque entre contadores, la verdad que no nos podemos leer la mano, como dicen, ¿verdad? Pero entre empresarios hay que comentarles de que las personas morales y las personas físicas, voy a hablar muy particularmente de la actividad empresarial, aplicaría también eso para arrendamiento, pero actividad empresarial sobre todo. Hay una distinción muy importante en la manera de calcular un mismo negocio. Un negocio, si bien lo podemos entender, por ejemplo, transmitir cursos por internet, lo puedo llevar como sería una actividad empresarial o una actividad profesional. Desde mi punto de vista no es profesional, es una actividad empresarial, de mercadotecnia o de curso, de capacitación, que no es propiamente una actividad profesional, y lo puedo ser una actividad empresarial y puedo ser un régimen de incorporación fiscal. Si me va pero como es una actividad empresarial, también puedo constituir a doctor Jesús, que es mi socio, y a otros amigos, a sumarlos a este negocio y hacer o bien una sociedad, una copropiedad. Y aquí estoy hablando de persona física, persona moral. Si me voy a una sociedad, evidentemente, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad y la persona física? El flujo de efectivo. Allá, mientras tanto esté devengando el servicio, es decir, lo esté prestando, aunque no esté facturando, lo esté facturando o lo esté cobrando, en este momento, cualquiera de los tres, debo pagar el impuesto provisional. Y en persona física no, aunque te lo esté facturando, aunque lo esté prestando, pero si no lo estoy cobrando, no causaría el impuesto, y esto es, la verdad, una eficiencia que a mí me gustaría mucho que tuviera la ley fiscal para todo, que fuera flujo de efectivo, porque así estaríamos en una dinámica pues más real de la capacidad contributiva, pero bueno, puede ser un tema de mayor análisis también. Y la persona moral, pues paga, además de que esto sobre los CFDIs, por eso tenemos un cruce muy importante para la cancelación o restricción ahorita en el 7H bis de Código Fiscal, que estoy puntualizando mucho. Además de pagar sobre lo facturado, vamos a ponerlo devengado, la persona moral paga con un porcentaje estimado de utilidad, le llaman coeficiente de utilidad, y este porcentaje de utilidad
no es el tampoco que tú inventes, es un porcentaje que conforme a tus números fiscales hayas venido generando en los últimos años. Si no has generado en los últimos años, evidentemente tu coeficiente va a ser cero. ¿Y por qué no has generado utilidad? Porque has generado pérdidas. No hay de otra, o es utilidad o es pérdida. Nunca en la vida lo he visto, nunca me ha tocado ver una empresa que tenga igual, o un negocio en general, igual de ingresos, igual de utilidad, y mucho menos fiscal, mucho menos. O sea, eso yo creo que al menos en el pizarrón puede ocurrir, pero en la práctica no sé qué probabilidad haya, uno en 10,000 millones, no, ni idea, no sé qué posibilidad haya que eso pase. Pero lo interesante de esto es de que la persona moral paga sobre CFDIs y con un coeficiente de utilidad y una mecánica que después ya se parece mucho a lo que teníamos en personas. La persona moral, es decir, ya se parece mucho a lo que tenemos en personas físicas. Y la persona física sí va al flujo de efectivo, pero también a lo pagado. Y va a ingresos menos deducciones reales del periodo en función del flujo de efectivo que estés tú calculando. Algunas personas morales aplican los de personas físicas y sobre todo me voy a referir al sector primario, a las SAS y a las cooperativas de régimen especial, pero las cooperativas con estímulo fiscal no presentan pagos provisionales. Y allá se me pasó de mencionar que hay pago fiscal cero, no presentan pago provisional, el pago provisional incisos a cuenta. Entonces, estas diferencias es muy importante que las tengamos presente al momento de elegir la línea de negocios que queremos y derivado de ello, fíjense que esa es una obligación de pago, pero allá las otras obligaciones que tenemos de estudio de transferencia, contabilidad, CFDI, no te las quitas, aquellas 28 que habían listado más el buzón tributario, porque hay obligaciones, dijéramos, de pago, como son de lo que estamos viendo ahorita, y hay otras obligaciones. Por eso entendamos que cuando la ley de ingresos eventualmente dice, oye, las obligaciones distintas de pago, ya entendamos que las de pago son las que estamos hablando ahorita, y las otras obligaciones, pues, sí, que te habían sancionado por las mismas, pues son las 28, y de entre aquellas están las de pago también. Bueno, acá cierro esta explicación. En este momento me voy a referir muy particularmente a lo que es el Código Fiscal de la Federación. Presidente, vamos bien con el tiempo. Voy a entrar. Sí, nos quedan 5 minutitos. Perfecto. Bien, muy rápido. El Código Fiscal de la Federación para el 2020 establece estas modificaciones. Miren, señores, además del 17, todo está implícito en el tema del cumplimiento fiscal, en las verificaciones de domicilio, en dejar sin efectos los sellos fiscales, por supuesto, el tema del buzón tributario, como ya lo habíamos hablado ahí, y evidentemente hay un tema de mayor responsabilidad a síndicos y liquidadores por su gestión, incluso lo que pasó antes de la misma, ¿verdad? Cosa que no exigía. Quiero llegar a este punto, 17H bis. Hoy, señores, es sabido que tenemos opciones fiscales que te dicen que los créditos fiscales, de acuerdo con el Código Civil, fíjense qué interesante, el Código Civil nos dice que primero están los trabajadores, luego es el fisco y luego todos los intereses, todos los acreedores reales que tengamos. Y el Código Fiscal nos dice que primero están tus trabajadores, aquellos que tengan alguna garantía real, prendario e hipotecaria, valdría la pena establecer garantías para fundamentar bien el hecho. Y al último está el fisco, qué interesante dato, O sea, primero trabajadores, los que tengan garantía real, y al último está el fisco, eso dice el Código Fiscal de la Federación. Pero vamos a suponer que asumes este punto, ¿no? Asumes el punto de no pagar porque no tuviste. ¿Cuál sería la recomendación? Que no dejes de presentar tus declaraciones. Porque si las dejas de presentar asumiendo que no tienes para pagar y te va a generar una línea de captura, y si generas una línea de captura, hay una obligación de pago que te puede requerir la autoridad, que por cierto, en temas de pandemia, de fuerza mayor, no te puede requerir, hay ya diversos ordenamientos que regulan esto. Evidentemente, si dejas de presentar una declaración, porque además, oye, despediste tu contador, señores, no pueden despedir al contador, no se ponen aquí, dice. Si van a reducir personal, pues que sea, o llévatelo freelance, el contador por otro lado, pero no lo despidas, porque si en un momento dado presentaste más de 2 declaraciones provisionales definitivas, consecutivas o no, te van a cancelar tus sellos, y de lo poco que podías vender, señores, lo poco que podían vender, pues ya no lo ibas a poder hacer, porque quien te va a comprar tampoco va a asumir riesgos fiscales de no tener un comprobante, a menos que todo sea en efectivo y que tenemos un mundo del que existe todavía en México en una gran proporción, y evidentemente estar
caminando fuera. No quiero dejar de comentar esto, presidente, que hay estos estados, son 15 estados que tienen ya, dijéramos, beneficios. Esta información la tomé para ustedes recientemente de la página del contribuyente. Aguascalientes, bueno, Chiapas no está, es muy importante para nuestro caso, ahí te lo dejo para que lo consulten. ¿Cuáles son los estímulos fiscales? Pues son exactamente estos que ustedes están viendo en su pantalla. Van desde el diferimiento del pago de impuestos de nóminas, también se otorgan descuentos en el pago del mismo para ciertos contribuyentes y en el pago de derechos. Bueno, eso se lo dejo a ustedes para que si están también o tienen una sucursal en estos lugares, puedan recurrir a la misma o le compartan el material a algún amigo de esa zona, ¿no? Para que sepan. Fíjense que otros estímulos, era parte de la pregunta, ¿cómo pueden reaccionar, señores? Hoy hay crédito a la palabra en Chiapas, 25,000 pesos, les dejo la liga para que sigan, la sigan. Los patrones solidarios con sus trabajadores de emergencia sanitaria del IMSS, señores, no está jalando porque al menos en mi despacho fuimos aprobados, pero nunca nos llegó el correo del siguiente paso. Entonces, si no llegó, pues hay que volverlo a hacer. Me dijeron, ya hablé. El Consejo Técnico del IMSS también difunde el tema de la prórroga, que la verdad que un beneficio como tal, pues simplemente fue difusión porque eso ya estaba. El IMSS también, la solicitud de préstamo a cuenta de pensión del régimen de la Ley de Seguridad Social para aquellos trabajadores que tuvieron su ingreso con la ley del 73, ellos pueden solicitar un préstamo a cuenta de su pensión en estos momentos. El Infonavit también ya estableció medidas para proteger las fuentes de empleo formales con prórrogas para los trabajadores, suspensiones o diferimiento de los pagos, y también para los trabajadores que entren a patrones cuando van a paro técnico, hay que hacer un paro técnico. Y INAFIN, desde siempre, ha propagado su programa anual, debe decir programa anual ahí, con la Secretaría de Economía del Estado, y ahí les pongo el link donde ustedes pueden ver las clasificaciones directas, y las clasificaciones, hay créditos hasta 5 millones de pesos para capital de trabajo. Fíjense que qué interesante regreso. Aquellos créditos técnicamente no están condenados para nada, sobre todo los de 25,000 pesos. Lo de NAFIN es exclusivamente para capital de trabajo y hay que verificarlo. Pero bueno, habría que sustentar la tasa, creo que llega hasta el 13% en NAFIN, la tasa de aquellos llega hasta el 6%. Les dejo esta lámina, y yo con esta lámina quiero terminar esta parte de mi participación, que son las obligaciones laborales. ¿Qué obligaciones, qué implicaciones tiene el teletrabajo? Evidentemente, pues el teletrabajo es trabajar en su casa, pero finalmente están trabajando. Y si te vas a la indemnización por parte del artículo 427, por esta causa de... Es una contingencia sanitaria, señores. Yo soy de los que sostienen que son una contingencia sanitaria por sus hechos de hecho y no de derecho, porque nunca ha habido una propuesta al respecto. Ahí se paga un salario mínimo y como es indemnización y no está prestando un trabajo, desde mi punto de vista no aplica todo lo demás. El acuerdo de paro técnico, ahí sí aplica el tema del IMSS, y sobre todo con un salario mínimo, si no estás, si decidieron no pagar en un periodo, el salario mínimo, artículos 33 y 57 de la Ley Federal de Trabajo, la suspensión de labores, de acuerdo con la fracción tercera y cuarta, por imposibilidad práctica, señores. No es la única, la 7. Hay una imposibilidad práctica, también 6 suspensiones por imposibilidad práctica aprobada por el tribunal. Esa es la diferencia entre el punto 2 y el punto 4, aprobada por el tribunal. Evidentemente no hay pago de las demás prestaciones porque están suspendidas. En el IMSS, después de darse de baja, por supuesto, hay una opción de suspensión. Es suspensión, y en las suspensiones, si bien el acta del IMSS no se puede configurar un indicio de la relación laboral, pues no es la prueba plena. Si hay acuerdos, si hay declaraciones de los tribunales, pues adelante, ¿verdad? Y la suspensión de labores por causa de fuerza mayor, en la indemnización, esa no, pero realmente no fue una suspensión de labores por causa de fuerza mayor, porque desde mi punto de vista la específica por contingencia sanitaria, la fuerza mayor aplica para inundaciones, incendios, huracanes, lo que quieras, ¿no? Pero la que se configuró desde el punto de vista fue la fracción 7 del 427, porque la otra es la genérica y la norma específica está por encima de la norma general. Por favor, doctor, lo termino muy rápido el último, pero estoy a la orden para lo que siga. Muchas gracias, mi estimado Néstor. Es un placer siempre escucharte. Muy clara tu exposición. Debemos entonces, nada más para concluir nuestra plática, tener en cuenta que nuestras obligaciones fiscales hay que cumplirlas.
en tiempo y forma, a excepción de la declaración anual de personas físicas, que tuvimos una prórroga, no específicamente por el tema de COVID, sino que fue un tema del sistema, que no tuvo la posibilidad de darles a todos sus contraseñas para poder cumplir con esta obligación. Todas las demás obligaciones siguen vigentes. Tenemos ahí el tema del seguro social, para el convenio de pago en parcialidades de cuotas del IMSS, que ya existía, tú bien lo anotaste y lo apuntaste, pero además de eso, de ese convenio, pues se generan actualizaciones y recargos, y también hay dice, no darán garantía alguna, pero esto no quiere decir que te estén dando algún beneficio. Por el contrario, esto ya existía y siempre ha permanecido para que los patrones cumplan con sus obligaciones. Y el tema del crédito, ese crédito a la palabra, también sacó un comunicado a Hacienda comentando que muchas personas se han presentado y extorsionando o de manera fraudulenta, tratando de obtener un beneficio, porque muchas empresas están obteniendo pérdidas en este plazo que estamos en contingencia y están recurriendo a esos créditos, pero han sido abusados por estos vivales. Lo has dejado claro, has dejado ahí las ligas para que ellos conozcan perfectamente cuáles son los parámetros para obtener este crédito. Yo no encuentro aquí, nada más déjame revisar el chat para ver las preguntas y que tú les puedas dar contestación. Claro, con mucho gusto. Dice Jaime Vázquez, en el tema de las obligaciones de personas físicas, los depósitos en efectivo y TEF, dice, ¿cuáles son los límites máximos permitidos por la ley para las personas no contribuyentes? Bueno, en realidad la ley para un no contribuyente en efectivo, sabemos de que no tenemos ninguna opción al respecto, es la misma, es decir, esto regula para cualquier persona, pero si yo no soy contribuyente, ¿cómo voy a cumplir esta obligación si no tengo un RFC, un tema? ¿Cómo me restringo? Miren, señores, para eso existe la discrepancia fiscal. Si y el tema, por supuesto, del lavado de dinero, porque el 400 bis tenemos que vincularlo, no tenemos que verlo como una obligación fiscal, tenemos que verlo integral. ¿Qué pasa, estimado? Jesús, lo conocen todos, es especialista también en temas penales, con gran visión al respecto, pero ¿qué pasa cuando tienes un dinero en efectivo en una cuenta bancaria o en posesión? De entrada dice el 400 bis, segundo párrafo, me parece, tercer párrafo, que se presume el delito de lavado de dinero, o mejor dicho, no se presume porque no se pueden presumir los delitos, pero se va a configurar el delito de lavado de dinero cuando no puedas acreditar su procedencia. Ah, no, sí puedo acreditar su procedencia. ¿Y de qué fue? Me dieron un préstamo en efectivo de 600,000 pesos. Ah, decláralos fiscalmente. ¿Te pueden prestar en efectivo? Te pueden prestar en efectivo. Decláralos fiscalmente superiores a 600,000 pesos. Y si no tienes obligaciones fiscales, existe la modalidad hoy por hoy que cuando tú entras a la presentación de una declaración le pones sin obligaciones fiscales, o mejor dicho, le pones solo datos informativos y los informas. Pero en realidad tienes que estar reportando las operaciones. Y el tema de lo efectivo, tú dices, bueno, son 100,000 pesos las operaciones de las personas físicas. Eso no aplica para un arrendador porque no tiene que respetar la disposición de las disposiciones, la disposición de las personas morales, y no aplica para el RIF porque tampoco le genera la obligación. Está bien, a ellos no les aplica, pero el problema es que tienes dinero en efectivo. Si este dinero en efectivo eventualmente no puedes comprobar lo que viene en una actividad de negocios, pues te la van a cuestionar. Y si llegas a generar el efectivo, no vas a presentar la información debida conforme al artículo 76 porque tienes obligaciones específicas, ¿no? Me refiero tanto a RIF como a arrendador, porque actividad empresarial y profesional sí lo tiene. Muy bien, mi estimado Néstor. También viene otra pregunta de nuestro amigo Juan José Abarca. Dice, personas morales, ¿qué tan factible es solicitarle a la autoridad una disminución del coeficiente de utilidad para aplicarlo en el segundo semestre del 2020? 100% factible. Es más, hay una máxima de derecho, tú me ayudarás, amigo, y tú, si hay un abogado aquí, también nos ayude a adicionar a Jesús, que no, lo que es
lo dijo Rubén Santillán en su curso de hace unos días, lo que es evidente no tiene que demostrarse. O sea, al final del día es clara que hay una situación, hay que hacer una solicitud de disminución de pagos profesionales, pero eso se tiene que hacer hasta el segundo semestre, y de mientras hay que pagar algo. Yo diría, presenta tu declaración ahorita, y si de plano no tienes dinero, no pagues, y si te pagan, te acoges, ¿sabes qué? Discúlpame, te voy a pagar, cáusame recargos, lo que quieras, pero por favor, ahorita no tengo, pero no dejes de pagar, porque ahí sí te pueden o manipules la información. Quiero acotar para responder a Juan José. Sí se puede a partir del segundo semestre, con todas las leyes, es algo muy evidente. Muchas empresas van a estar en ese camino, y como tú lo dijiste, el tema de abogados corporativos para el tema de liquidación van a pedir que se haga más expedito el proceso en materia de concurso mercantil, porque hay muchas personas que van a quedar fuera muchas personas morales que van a estar en procesos de quiebra y quieren que se haga un proceso más simplificado en tema de concurso mercantil. Pero lo interesante de esto es de que una vez que tú tengas tu declaración, no manipules. Yo he visto algunas personas que le están poniendo, pues como no tienes para pagar, ponle que le estás pagando con subsidio del empleo. Y el IVA, ponle que tienes acreditando IVA periodos anteriores, y te lo acepta la declaración. Señores, eso es defraudación fiscal. Artículo 108, quien con uso de errores, engaños, omite total o parcialmente paga una contribución. Más bien, genera tu línea de captura y espera que te cobre. Y si la autoridad te cobra, pues te va a aplicar un procedimiento administrativo de ejecución. Pues garantiza con lo que puedas tener ahí de maquinaria, mueble, lo que tengas, y eventualmente, pues acógete a los beneficios que te da la propia ley. Pero sí tienes que tener un profesional, un abogado a la mano, ¿verdad? Muy bien, mi estimado Néstor, pues hemos dado cabal cumplimiento a nuestro programa. Te agradezco mucho tu participación, a nuestro director, al maestro Roberto Carlos Mijango Sánchez, por la apertura que siempre ha dado a este tipo de temas. Creo que la universidad se ha preocupado también porque la gente se le acerque la información, toda aquella persona que esté interesado en seguirse preparando. El campus se ha esforzado para que se utilicen los medios virtuales, este es uno de ellos. Creo que pronto estaremos realizando algunos otros eventos de esta manera, y cuando lo permita las mismas condiciones sanitarias, pues ya estaremos haciéndolos de manera presencial. No sé si tienes algo más que apuntar, mi estimado Néstor, te dejo otro segundo el uso de la voz. No, y al final del día, amigos, les dejo mis datos al final para que quieran alguien profesional, una información. Yo les pido de favor, si alguien me marca y no le contesto, no lo tome a mal, más bien me mandan un mensaje primero, y con mucho gusto de WhatsApp o de texto, da igual, y con mucho gusto lo registro y lo podemos atender. Pero pues estamos a la mano en la Academia Mexicana, amigos. Soy parte de la academia donde indebidamente, pues indignamente, ¿verdad? Indignamente me asumen un pobre contador. Yo solo soy un pobre contador, y hay gente muy valiosa, abogados, en la academia. Y bueno, pues somos parte de lo mismo, del Colegio de Contadores, también a los amigos de Comitán, somos colegios hermanos, organizaciones hermanas, y bueno, estoy a sus órdenes, ¿no? Mi estimado Néstor, si me lo permites, también pudiera ser posible a lo mejor que nos envíes al correo y nosotros mandárselos a las personas que se anotaron. Y este evento fue grabado para efecto de que en algún momento dado alguien lo quiera consultar, le mandamos la liga para que lo vuelva a repetir. Y a ustedes les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron presentes, que dijeron sí, le entramos a los nuevos retos de la tecnología, y esperamos que pronto se mejore la calidad de Internet, porque hay que decirlo, todos estamos haciendo uso en las oficinas del Internet, porque es la única forma de trabajar, y en casa también. Entonces, muchas personas que nos quedamos en casa o en oficina, pues encontramos una red saturada. Esperemos que esto pase pronto y que podamos tener la oportunidad también de saludarnos, de estrecharnos la mano, y tenerte aquí nuevamente, mi estimado Néstor, en Comitán, en el Campus 8, que es tu casa. Sí. Y a todos ustedes también yo me despido, los dejo en voz del maestro Néstor para que se despida, y le agradezco mucho a nuestras autoridades universitarias por las facilidades brindadas. Pues nuevamente, estimado amigo, a todos, Juan José, qué gusto verte, amigo, y a muchos, Neida, veo a varios conocidos de aquí de los colegios y de la propia universidad.
Pues, evidentemente al doctor, rector Roberto Mijangos, un fuerte abrazo y estoy para servirles. La verdad que Jesús, tú, bueno, estamos en redes sociales y algo que yo propuse justamente es de que hoy por hoy tenemos que compartir todo lo que sepamos, hacer redes de negocios, alianzas de negocios, gratuitos muchas veces como es ese tema, y la intención de esto es de pues que hagamos patria, porque al final del día tenemos que hacernos ahorita, acorparnos todos con lo que sabemos. Muchas gracias. Hasta luego. Cerramos transmisión. No como el teléfono, pues, no será que es su cable de internet directo.